Bendiciones y bienvenido a tu canal Jesús es el Camino. Te habla la hermana María Isabel, dándote las gracias por unirte conmigo en este proyecto de Estudiando la Biblia. Y vamos a continuar con el libro de Levítico. El libro de Levítico es el tercer libro de la Biblia escrito por Moisés, parte del Pentateuco, y recordemos que terminamos de leer Éxodo, donde ya el pueblo se encontraba acampando al pie del monte Sinaí después de haber construido el tabernáculo. Y entonces Dios, después de haberlo liberado, lo sigue llevando en esa dirección de, de que ellos sean una nación diferente, una nación santa, distinta a las demás, con su propio sistema de adoración, de leyes y de estilo de vida. En ese tiempo las condiciones del desierto eran bien difíciles, podemos entender, nos podemos imaginar la escasez de agua que había, higiene limitada y un entorno cultural lleno de idolatría y de prácticas inmorales. Por eso las leyes dadas por Dios en este libro de Levítico, podemos ver que tenían tres grandes propósitos. Lo primero era la salud del pueblo. Las normas sobre alimento, limpiezas y enfermedades servían para prevenir infecciones y mantener higiene, algo vital en ese entorno que estaban viviendo. También para proteger la moral y la espiritualidad, ya que, por ejemplo, vemos que las leyes sobre la sexualidad, el matrimonio y la adoración alejaban al pueblo de Israel de costumbres paganas de los egipcios y también del pueblo de Canaán. Y por último, enseñar el principio de la santidad. Todo el libro enfatiza que Dios es santo y por lo tanto su pueblo debe reflejar su carácter. La Biblia dice en Levítico 11, sé santo porque yo soy santo, dice Dios. Además, cada sacrificio y rito apuntaba a la obra redentora de Cristo, quien cumpliría todo lo que el libro de Levítico representa. Mis hermanos, recordemos que Dios nos habla por medio de su palabra. Es mi oración, es mi deseo que te motive y vaya a tu Biblia y lea el libro de Levítico. El libro de Levítico contiene 27 capítulos. Vamos a tratar de resumirlo de una manera reducida por cuestión de tiempo. Pues, iniciando por los primeros 7 capítulos, aquí nos habla de las ofrendas y sacrificios. Dios establece 5 tipos de ofrendas. La ofrenda quemada, que representa entrega total a Dios, la ofrenda de cereal o vegetal, que esa es la ofrenda por la gratitud y consagración, la ofrenda de paz, que es la ofrenda de comunión con Dios, ofrenda del pecado, la expiación de faltas involuntarias y por último, la ofrenda por la culpa, reparación de ofensas o daños. Y vemos que en los capítulos 6 y 7, ahí explica cómo los sacerdotes debían ofrecer cada sacrificio con instrucciones específicas, correctamente. Estos sacrificios enseñaban que la comunión con Dios solo es posible mediante la sangre, anticipando el sacrificio perfecto de Cristo. Y continuamos con los capítulos 8 al 10. Aquí habla de la consagración de los sacerdotes. En el capítulo 8, Moisés consagra a Aarón y a sus hijos como sacerdote. En el capítulo 9, Aarón ofrece los primeros sacrificios y la gloria de Dios se manifiesta. En el capítulo 10, Nadab y Abiú mueren por ofrecer fuego extraño, mostrando
que la obediencia y reverencia son esenciales en el servicio de Dios. Dios enseña que el ministerio espiritual requiere pureza, obediencia y respeto por la presencia de Dios. Los capítulos del 11 al 15, aquí nos habla de las leyes de purezas y higiene. En el capítulo 11, animales puros e impuros, leyes alimenticias. En el capítulo 12 nos habla de la purificación después del parto. En los capítulos 13 y 14 habla de diagnóstico y limpieza de la lepra. En el capítulo 15, reglas sobre flujos corporales y pureza física. Estas leyes tenían un doble propósito: cuidar la salud física del pueblo y enseñar principios espirituales de pureza. También reflejan cómo Dios quería que Israel se diferenciara de los pueblos paganos que no distinguían entre lo puro y lo impuro. En el capítulo 16, aquí nos habla del día de la expiación, el Yom Kippur. Es el corazón del libro. El sumo sacerdote debía entrar una vez al año al lugar santísimo con la sangre del sacrificio para expiar los pecados de todo el pueblo. Ese día estaba señalado proféticamente de lo que iba a pasar en el futuro. Representa el sacrificio de Cristo, nuestro sumo sacerdote y cordero perfecto, que con su sangre obtuvo nuestra eterna redención. Y voy a leerle estos versículos del libro de Hebreo que está conectado con esto que estamos hablando del libro de Levítico. Hebreos 9, del 12 al 14 dice: y no por sangre de machos cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Gloria a Dios. Jesucristo fue el Cordero inmolado, el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Pero continuamos con nuestro resumen panorámico del libro de Levítico. Ahora los capítulos del 17 al 22, aquí nos habla de la santidad en la vida diaria y en el sacerdocio. El capítulo 17 habla de la prohibición de comer sangre. Los capítulos del 18 al 20 habla de las leyes morales y sexuales. Dios condena la idolatría, inmoralidades sexuales, el incesto y los sacrificios humanos comunes en las naciones vecinas. En los capítulos 21 y 22 habla de normas de pureza para los sacerdotes y para las ofrendas. Dios enseña que la santidad no es solo un rito, sino un estilo de vida. El pueblo debía ser diferente en conducta, en adoración y moralidad. En los capítulos 23 al 25, aquí nos habla de las fiestas y tiempos sagrados. Dios establece 7 fiestas solemnes que aún en el día de hoy celebramos. Muchas de esas fiestas las celebramos los cristianos, y el pueblo judío celebra todas estas fiestas. Dios establece las Pascuas, panes sin levadura, las primicias, Pentecostés, trompetas, día de expiación y el tabernáculos. También instituye el año sabático cada 7 años y el año de jubileo cada 50 años, tiempo de descanso, tiempo de libertad y restauración. Cada fiesta
apuntaba a una obra futura de Cristo y el jubileo simboliza la liberación total que Cristo nos da del pecado. En el capítulo 26, aquí Dios promete bendiciones por obediencia y maldiciones por desobediencia. Y el último capítulo, el capítulo 27, se explican las normas sobre votos, ofrendas y dedicaciones especiales al Señor. Dios muestra que su relación con el pueblo de Israel era de pacto, basada en fidelidad y compromiso mutuo. Mis hermanos, el libro de Levítico nos muestra a un Dios santo, justo y cercano, que desea morar en medio de su pueblo, pero que exige santidad y obediencia. Cada ley, cada sacrificio, cada fiesta apuntaba al Evangelio de Cristo. Cristo, Él es nuestro Cordero de Dios. Él es nuestro sumo sacerdote eterno. Él es nuestro Padre Celestial. Él pagó el precio por nuestros pecados. En Él somos limpios y aceptos ante Dios. El mensaje central es claro. Sin santidad, nadie verá al Señor, como lo dice Hebreo 12:14. Dios te bendiga, Dios te guarde y adelante con Jesús.